El poder de la autosanación. El tema de hoy es el secreto que está detrás del origen de todas las enfermedades. Vamos a tener que entender primeramente cómo es que nuestro cuerpo va a ir enfermándose. Para nosotros tener un diagnóstico de una enfermedad crónica, de una patología, en base a signos y síntomas, esta enfermedad, este diagnóstico que podamos tener, imaginemos que ya tenemos un diagnóstico en base a los síntomas y signos. Ese diagnóstico tarda entre 3 a 5 años en desarrollarse dentro de nuestro cuerpo, hablando físicamente, fisiológicamente. O sea, un cáncer, básicamente, mínimo, necesita 5 años para desarrollarse y generarme malestares, síntomas que corresponden a cierta patología, a cierto órgano, a cierto aparato o a cierto sistema de nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa antes de que el cuerpo, la materia, las células, los tejidos, los órganos lo manifiesten? Hay un proceso, hay un proceso antes de que el cuerpo empiece a manifestar las enfermedades, ¿ok? Y ese proceso de que el cuerpo empiece a manifestar ciertos síntomas o signos, hay un proceso emocional. O sea, antes de que mi cuerpo esté expresando ya estos cambios fisiológicos, ha habido un inicio, un preámbulo de pensamientos, de emociones negativas causadas por el estrés. Entonces, el estrés es, digámoslo entre comillas, ya es un diagnóstico que generalmente y habitualmente todos vivimos ese estrés. Pero cuando este estrés sobrepasa los límites normales, ¿qué es lo que sucede? Que va a ocasionar un cambio fisiológico dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos sujetos a 1 minuto de estrés, lo que va a ocasionar es que dentro de las 6 horas siguientes, después del minuto del estrés, las 6 horas siguientes va a comenzar a modificar todo nuestro sistema, todo nuestro metabolismo, y lo primerito que va a hacer es que durante las 6 horas siguientes va a bajar todas las defensas de nuestro cuerpo y vamos a estar predispuestos a alguna enfermedad bacteriana, viral, a una infección. Vamos a estar predispuestos a enfermedades cardiovasculares, a nivel de hipertensión, a nivel de la piel, a nivel de los órganos, del hígado, los riñones, de los páncreas, pero va a depender de cómo ha sido mi estilo de vida, hacia qué yo me he descuidado. Si de repente mi trabajo ha sido de constantemente estar en una vida sedentaria, en un escritorio, o de repente tengo mi negocio y estoy sentado o sentada durante todo el día, voy a tener una predisposición a una mala circulación, a una varices, vamos a tener también predisposición hacia los riñones, hacia las vías urinarias. Si de repente en ese interín he estado acostumbrado a consumir alimentos que solamente me satisfacen ciertos aspectos, como de repente el consumir alimentos ricos en grasas, en demasiados condimentos o frituras o aceites, entonces voy a tener una predisposición a algún problema al aparato digestivo. Entonces hay que entender que mi estilo de vida, mis hábitos, mi rutina, me va a condicionar a que yo tenga una predisposición a algunas enfermedades por mi estilo de alimentación, por mi estilo habitual de la forma como estoy constantemente durante todo el día sentado o parado, o de repente camino constantemente, o de repente tengo sobrepeso y voy a tener ciertas tendencias hacia las articulaciones y generalmente me pueden causar una artrosis, o de repente el consumo excesivo de ciertos químicos como de gaseosas, embutidos, golosinas, a una artritis reumatoidea, una osteoporosis.
O de repente he estado en ciertos lugares donde generalmente inhalo componentes químicos tóxicos, entonces voy a tener una predisposición hacia las vías respiratorias. O de repente he estado en una situación donde estoy muy expuesto a los rayos solares, entonces voy a tener esa predisposición hacia la piel. Pero ojo, no quiere decir que tengo esa predisposición y voy a desarrollar esa enfermedad, no, sino que voy a tener esa predisposición. Y estábamos hablando del estrés, que un minuto de estrés nos condiciona 6 horas a bajar el sistema inmunológico, a activar algunas enfermedades a las cuales yo ya estoy predispuesto. Es por eso que les estaba explicando. Estoy predispuesto por mi estilo de vida, por mi entorno social, porque el otro factor determinante va a ser mis emociones, que es el más fuerte. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que está detrás del origen de todas las enfermedades, del 95% de enfermedades, más que las genéticas? Es el pensamiento. Cuando todo el día, constantemente, estoy pensando y pensando y pensando en los problemas, porque hoy en día yo les preguntaría, ¿quién no tiene algún tipo de problemas? Si tú tienes dinero, tienes mucho dinero, tienes muchísimos problemas. Si tú no tienes dinero, no hay, también tienes muchísimos problemas. Si tú tienes pareja, tienes problemas. Si no tienes pareja, también tienes problemas. Si tú tienes hijos, tienes problemas. Si no tienes hijos, también tienes problemas. Si estás en un nivel educativo, también tienes problemas. Y si no lo estás, también. O sea, en cualquiera de las situaciones que nos encontremos, vamos a estar en constante problema. ¿Y cuál es la situación ahí? Que ese problema, como queremos solucionarlo nosotros, comenzamos a pensar, a imaginar, a crear, a buscar soluciones, a imaginarnos posibles opciones, y durante todo el día, mañana, tarde, noche, madrugada, vamos a estar pensando, y es por eso que se originan los insomnios. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo de que tenemos predisposición genética, ¿ok? Tenemos predisposición a nuestro estilo de vida, pero el factor determinante va a ser mi pensamiento. ¿Por qué va a ser el factor determinante? Porque ese pensamiento genera una energía. Y ustedes van a decir, ¿qué energía? ¿Qué es eso? No entiendo. Vamos a entender, vamos a hablar un poquito de la física cuántica, de la metafísica o de la espiritualidad. Nosotros somos 98% de energía. No somos materia como lo creemos, porque esta materia algún momento va a dejar de existir. Por cualquiera que sean los motivos, va a dejar de existir. ¿Ok? Entonces, nosotros somos energía. Y el origen de todas las enfermedades ya está demostrado, e incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha dicho hace algunos años que el origen, la OMS ha dicho que el origen de casi todas las enfermedades, el origen de casi todas las enfermedades son causadas por nuestros pensamientos que originan las emociones. Entonces, las emociones que tú tienes es lo que va a generar y va a activar esa enfermedad que tú estás padeciendo, esa enfermedad que tú estás teniendo. Entonces, si las emociones que vienen de mis pensamientos me ha originado la enfermedad, yo te pregunto, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería la causa? ¿Qué es lo que deberíamos de cambiar para no tener esa enfermedad? Definitivamente, sí, lo que tendríamos que cambiar es nuestra forma de pensar, e incluso más que nuestros hábitos. E incluso la parte genética no tiene tanto influencia como el pensamiento, porque mi pensamiento me va a generar mis emociones. Y generalmente mis pensamientos se originan de la parte subconsciente, de algo que yo no puedo manejar, pero que está influido y está lleno de todas las experiencias negativas que yo he tenido a lo largo de toda mi vida. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que sucede inconscientemente cuando nosotros tenemos una situación mala durante el día, pero tenemos 9 situaciones buenas?
¿qué es lo que nosotros vamos a recordar más? Vamos a recordar esa situación negativa por un mecanismo de defensa, de mantenernos alertas. O sea, nuestros mecanismos de defensa van a hacer que nosotros nos mantengamos alertas, pero nos vamos a mantener alertas de la situación más estresante o más preocupante, porque de todo lo que nos fue bien, definitivamente no hay necesidad de mantenerse alerta. ¿Ok? Entonces, seguimos con el tema y les decía, el pensamiento es lo que te origina todas las enfermedades. Ese es el origen, ese es el secreto que está de todas las enfermedades. Y si ustedes se van a una farmacia para pedir un medicamento que vaya a, les vaya a cambiar su forma de pensar, no lo van a encontrar, porque no existe. No existe ningún tipo de medicamento que te haga cambiar tu forma de pensar. La forma de pensar es un sistema que funciona en automático, en base a todas las vivencias y emociones que yo he tenido a lo largo de mi vida. La única forma que tú puedes cambiar esa forma de pensar es de aplicar lo que es la reprogramación mental, lo que son terapias de sanación a través de energía, que son terapias de liberación, terapias de regresión. De esa forma es como tú puedes iniciar un proceso de sanación de tu cuerpo, yendo al origen, yendo a la causa del problema por el cual tú estás pasando. Entonces, ya estamos entendiendo que el pensamiento es lo que me va a originar el estrés. ¿Y qué es lo que me va a generar el estrés? Fisiológicamente hablando. Fisiológicamente hablando, nos va a generar un exceso de dos componentes, ¿ya? Uno de ellos es el cortisol. El cortisol es una hormona que se genera y que distorsiona nuestro cuerpo. Al distorsionar, va a activar esas enfermedades que están dormidas, esas enfermedades por las cuales yo tengo una predisposición genética, ¿ok? O esa predisposición por cómo yo vivo, como les estuve hablando, cuáles son mis labores, a qué me dedico, cuál es mi alimentación. Pero el aspecto emocional tiene el mayor impacto sobre mis enfermedades. Todos los órganos están relacionados y están vinculados a emociones. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema constante en base a enfermedades, dolores, malestares a la garganta, quiere decir que yo no he desarrollado las habilidades de expresarme, de expresar mis emociones, de expresar mis sentimientos, de expresar lo que yo siento el día a día, que puede ser hacia mi pareja, que puede ser en el área laboral, que puede ser hacia mi familia e incluso que puede ser hacia mí mismo. Cuando tenemos falta de afecto, cuando sentimos que nosotros no somos valorados, no somos queridos, cuando hacemos cosas por los demás, por alguien en especial y sentimos que no valoran eso, entonces nos va a afectar hacia todo lo que es el aparato digestivo, hacia la flora intestinal y se van a dar cuenta que como cualquier alimento, a cualquier hora, de repente muy frío, muy caliente, con muchas grasas o con pocas grasas, o de repente las verduras, o de repente las frutas, o de repente la intolerancia a la lactosa, cualquier alimento en específico me va a empezar a caer mal. ¿Y eso es por qué? Porque yo siento que no soy valorado, no soy respetado, no soy querido, no soy amado como yo lo quisiera. De repente, constantemente yo vivo en situaciones de ansiedad por algún tipo de agresión física, emocional o sexual, entonces voy a generar miedos, voy a generar temores. Y estos miedos, estos temores se van a ver reflejados en todas las vías urinarias, desde los riñones hacia los conductos urinarios. Vamos a ver que constantemente tenemos inflamaciones, constantemente tenemos infecciones o de repente nuestro pH se comienza a perder estabilidad. Entonces, eso también condiciona al aparato reproductor y hace que de repente no pueda, en el caso de las mujeres, salir embarazadas.
Entonces, todas las emociones, cuando hay tristeza, hay pena, hay mucho resentimiento hacia situaciones del pasado que constantemente lo estoy recordando y recordando y recordando, me va a generar ciertos trastornos o ciertos problemas hacia las vías respiratorias, hacia los pulmones, ¿ok? Y así es como cada emoción está vinculado y desarrollado hacia los órganos. Y no solo los órganos, también hacia las extremidades. Cuando somos muy inseguros, muy temerosos, cuando no tenemos esa capacidad de tomar decisiones fuertes en nuestra vida, cuando tenemos mucho miedo a asumir responsabilidades y vivimos en constante miedo, vamos a tener problemas hacia las piernas. Ahí vienen hacia lo que es los tobillos, hacia lo que son las rodillas, la artrosis, problemas musculares, problemas este, de músculos, de articulaciones, ¿ok? Entonces, ya estamos entendiendo que un proceso de enfermedad va a tomar cierto tiempo, aproximadamente 5 años, entre 3 a 5 años. 3 a 5 años es lo que se lleva a que una enfermedad se desarrolle. Fisiológicamente, ojo, fisiológicamente, pero el origen viene antes, en la parte emocional. Cuando yo estoy constantemente pensando acerca de un problema en general, entonces me va a ocasionar el estrés. ¿Y qué es lo que me origina dentro de mi cuerpo el estrés? El cortisol y la cotecolamina, que son dos componentes bioquímicos que van a alterar toda, toda mi estructura de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, si ya estamos entendiendo que el origen de las enfermedades no es la parte genética, no es mi estilo de vida, lo que ellos condicionan a una enfermedad, pero el origen va a ser mis emociones a través de mis pensamientos y cómo he estado yo llevando mis emociones durante ese tiempo. Si comenzamos a identificar esta enfermedad, imaginemos que tenemos una gastritis. Si tenemos esta gastritis que se activó hace 3 años o hace 2 años, ¿qué emoción yo he estado viviendo en ese tiempo? Generalmente va a ser de conflictos emocionales hacia los padres o hacia la pareja. También puede ser hacia el clima laboral. Es muy poco, pero más es hacia los padres o hacia la pareja. ¿Ok? También puede ser causado por deudas, que es algo bastante común. Entonces, hay que tener en cuenta que el origen, la causa de todas las enfermedades, y ya lo dijo la OMS, está en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos van a generar nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, vamos a entender este paso muy importante. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el estrés, la depresión y la ansiedad. También vamos a hablar de estos tres temas, pero también hay un aspecto muy importante que se me escapaba. Durante este inicio de enfermedades, que no es la parte fisiológica, sino es la parte emocional, también hay un factor determinante, cómo se originan estas emociones. Esta emoción lo primero que va a generarme son los que se llaman malestares psicosomáticos. Y los malestares psicosomáticos nos hablan de síntomas que no existen dentro de nuestro cuerpo, sino son síntomas que están originados en el cerebro. Ejemplo, normalmente muchas personas, generalmente de tendencia femenina, en los centros médicos de emergencia, en las noches, cuando llegan con problemas cardíacos, arritmia, vienen con una fuerte arritmia y le sacan automáticamente todos los exámenes, como el electrocardiograma. En el 70% de los casos, diría yo, no hay la enfermedad, no hay una distorsión, no hay un trastorno, no hay una patología cardiovascular, sino es una emoción y le derivan a consultorio externo para que al día siguiente puedan irse a visitar al cardiólogo o al psicólogo para que le hagan examen más profundo, pero generalmente lo derivan hacia el área de psicología.
porque ya es frecuente y se dan cuenta que viene con problemas de preocupación, de angustia, de miedo, de cólera, de ira, de desesperación, de conflictos, de abusos. Entonces, eso te condiciona emocionalmente y te genera los síntomas, por eso se llaman psicosomáticos, psico de la psiquis y mático del área corporal, que lo puedes sentir, pero cuando te hacen los exámenes y las pruebas no tienes este diagnóstico, no tienes estos síntomas. Entonces son malestares psicológicos también que se les llama. Entonces, ese malestar psicosomático dura un tiempo que yo lo consideraría, a mi experiencia, menos de un año. Antes que se te origine el malestar fisiológico, se origina un malestar psicológico. Hace unos pocos días pude atender a una señorita de 19 años que estaba condicionada a un andador porque hace año y medio había tenido una luxación en el tobillo, pero como tiene ciertas características, ella prefiere las muletas para generar cierta dependencia y generar, digamos, eh, ciertas situaciones que la conlleven a que tenga mayor preferencia, mayor aceptación, la gente se preocupe, sus familiares. Y eso automáticamente, como un mecanismo de defensa, le origina a esta señorita malestares que no existen. Y ella eh, manifiesta que tiene dolores, hincones en el tobillo, pero son dolores que no existen. Son dolores que existen solamente en la mente, pero los puedes sentir. Los puedes sentir porque los está condicionando mentalmente, porque tiene un miedo, un temor externo de enfrentar a la sociedad y entonces para que no enfrente a la sociedad o a las responsabilidades que tiene que afrontar propias de su edad, ella prefiere imaginarse que tiene un dolor y que necesita este andador para poder caminar. Entonces, estos son los malestares psicosomáticos que durante un tiempo, como un espacio máximo de un año, se va a convertir en un dolor fisiológico. Quiere decir que si esta persona, supongamos de otra persona que llega a una emergencia por una arritmia, no tiene la arritmia, tiene todos estos malestares psicosomáticos, pero regresa a su hogar y en su hogar constantemente sigue con el tipo de agresiones, de miedos, de angustias, de situaciones estresantes o depresivas o ansiosas, entonces ella va a estar constantemente con este malestar psicosomático durante un tiempo, pero va a ser tanto los meses que va a estar que el órgano lo va a comenzar a transformar, o sea, ese malestar, que es una idea, lo va a comenzar a volver a real, porque nuestra mente crea energía y esa energía modifica la materia y mi órgano es un órgano hecho de materia. Entonces, mi órgano que está hecho de materia, mi mente lo va a distorsionar y lo va a modificar. Eso se llama manifestación. Eso se llama la energía modifica la materia. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago las terapias de sanación, yo aplico esta técnica de que la energía va a modificar la materia, el órgano por el cual tú estás enfermo. ¿Sí? Entonces, ya vamos teniendo bien en claro que todas las enfermedades se originan a través de mis pensamientos, porque mi pensamiento genera energía y la energía va a modificar ese órgano que lo tengo más sensible, como les estaba explicando, por mi estilo de vida, por una genética, por una predisposición específica y se origina con malestares psicosomáticos. Y ese malestar psicosomático, al cabo de ciertos meses, se va a volver un malestar fisiológico. Ahí sí, ya voy a tener un diagnóstico preciso, como por ejemplo una diabetes, una hipertensión, una trombosis, una artritis, una artrosis, una osteoporosis, una gastritis, cálculos a la vesícula, cálculos renales, la enfermedad que sea. Pero si se dan cuenta, ya se originó físicamente. Anteriormente también se originó psicológicamente. Y antes de la psicológica se originó a través de mi mente, que durante un tiempo estuve estresado y comencé a generar toxinas.
a mi cuerpo, como el cortisol, ¿ok? Y es así como mi cuerpo empezó a distorsionarse y generar estas enfermedades. Si adicionalmente, cuando ya tengo este diagnóstico, consumo fármacos, nosotros hoy en día todos sabemos que todos los fármacos nos van a generar otras distorsiones, otros problemas a nuestro cuerpo, que pueden ser renales, que pueden ser gástricos, que pueden ser a la circulación. Por ejemplo, el consumo de ciertos corticoides, ¿no? Que te dan cuando tú tienes diabetes, te va a generar problemas al corazón, ¿ok? Hay muchos fármacos que te van a generar problemas a la piel. Hay muchos fármacos que te van a generar problemas al hígado. Y todo esto te va a llevar a una descalcificación. Y es así como hoy en día estamos viviendo y estamos sufriendo de distintos tipos de enfermedades. ¿Ok? Entonces, ya tenemos bien en claro cuál es el origen de todas las enfermedades por las cuales hoy en día estamos sufriendo. El cáncer, inclusive, está determinado por factores emocionales. Tengo muchísima casuística, muchísimos casos de pacientes que están con cáncer y que el origen ha sido emociones, emociones muy fuertes que generalmente la característica del cáncer es que esa emoción yo la he tenido guardada, yo la he tenido reprimida dentro de mí y no la he soltado. No he tenido la forma, no he tenido, digamos, la facilidad de poder expresar todo esto y cuando lo he tenido guardado, ha ido contaminando a todo mi cuerpo. Entonces, ahora, muy importante entender también qué cosa es el estrés, la depresión y la ansiedad y qué consecuencias nos trae. ¿Ok? Para terminar, vamos a hablar de estos temas. El estrés es una situación constante de responsabilidades de día a día. Cada día que vivimos en constantes responsabilidades laborales, familiares, de salud, de dinero, de compromisos, de todo esto, hace que nuestro cuerpo, para que esté alerta, genera lo que se llama el cortisol y las cotecolaminas. Estos componentes químicos, de cierta forma, nos activan, nos hacen que estemos más despiertos, pero nos deterioran por dentro. Ahora hay estrés positivo y el estrés negativo. El estrés negativo es cuando te causan las enfermedades. El estrés positivo es cuando de cierta forma lo puedes compensar y lo puedes equilibrar con otras emociones. Horas de relajo, horas de sueño, 8 horas ininterrumpidas de sueño en la noche, de repente con algunos ayunos, algunas dietas, una alimentación más balanceada, dejar de consumir bebidas alcohólicas o de alguna dependencia de drogas o de tabaco. Todo eso nos va a ayudar a compensar estos niveles de estrés. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de la depresión. La depresión es eh, un trastorno del pensamiento originado por los constantes recuerdos negativos del pasado. Entonces, cuando yo estoy constante, no he superado un problema del pasado, como por decir una ruptura sentimental, el fallecimiento de un familiar o de repente de una mascota, o de repente que en épocas anteriores he estado mejor económicamente, o de repente que he estado mejor en estado de salud, o de repente que tenía otro estilo de vida y anhelo constantemente y la situación que yo vivo actual en el presente no es como la de antes, o cuando tengo una dependencia sentimental, un apego, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un trastorno de depresión y la depresión hay tres niveles, la leve, la moderada y la severa. Entonces, esta depresión tiene unas características y unas cualidades, como por ejemplo sentirte un poco antisocial, ya no quieres relacionarte con tu entorno que era habitual antes. Me voy a tener una tendencia a bajar el consumo de alimentos, voy a sentirme con una baja autoestima. Ese amor propio hacia mí ya no va a existir. Me voy a sentir como una persona que no tiene cualidades, que no tiene ventajas, que no tiene oportunidades, una persona que me veo mal, que de repente voy a imaginarme que todos me critican, me juzgan, que todos hablan mal de mí. Entonces, esta depresión es generalmente por recuerdos del pasado, porque comparo mi pasado con mi presente. ¿Ok?
Entonces, la depresión está relacionado a pensamientos y a recuerdos del pasado. ¿Y ahora qué pasa con la ansiedad? La ansiedad, básicamente, en resumen, es cuando tengo una constante preocupación por el futuro, por el que va a pasar mañana, que cómo voy a estar, voy a regresar con mi expareja, eh, voy a poder ver a mis hijos, se va a solucionar mis problemas judiciales, voy a poder cancelar esas deudas, voy a poder viajar al extranjero, voy a poder conseguir ese trabajo, voy a poder sacar mi título. Entonces, cuando estás constantemente tensionado, presionado, por ciertas responsabilidades del futuro, entonces tienes exceso de pensamiento y ese pensamiento me va a generar el estrés y los componentes químicos, va a distorsionar mi organismo y va, dependiendo a la predisposición que tengo, voy a generar algún tipo de enfermedad. ¿Ok? Entonces hay que tener bien claro esto. En la depresión es por temas del pasado, el estrés es por temas netamente del presente, mal gestionados y mal equilibrados, como les decía. Y la ansiedad es la preocupación por el futuro, porque constantemente estoy pensando en ese futuro. Lo malo de la ansiedad es que de los tres problemas emocionales o psicológicos, la ansiedad sí te genera trastornos fisiológicos, o sea, te genera las enfermedades como la arritmia, la gastritis, problemas a la piel, como la psoriasis, ¿no? Te genera problemas a las vías urinarias. La ansiedad sí o sí te va a generar los síntomas fisiológicos de enfermedades y en poco tiempo, en pocos meses, vas a tener diagnósticos, patologías descritas y definidas de enfermedades que la única opción que tú vas a tener es de tener que consumir los fármacos que te indiquen, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vivimos constantemente en depresión, en estrés o ansiedad, sí o sí me va a generar pensamientos y este es el origen de todas las enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los pensamientos me generan las enfermedades, ¿qué es lo que me va a sanar? Efectivamente, los pensamientos, el cambio de pensamiento es lo que te va a sanar. Es lo único que te va a ayudar a sanarte. Entonces, para eso hay que entender ciertos principios básicos. Hay que buscar la forma de cómo atenuar estos pensamientos, de cómo buscar las soluciones a través de mis actos. O sea, tus emociones, tus actos es lo que determina tus experiencias de vida. Entonces, es muy fácil, ya les digo, poder iniciar un cambio de tu estado de salud. Es muy fácil, pero a la vez es muy difícil, es muy complicado, porque vas a tener que sacarte patrones de conducta, vas a tener que cambiar tus creencias limitantes, vas a tener que dejar esas creencias falsas, vas a tener que sanar de esas heridas emocionales o de esas heridas transgeneracionales. Vas a tener que quitarte esos miedos, vas a tener que sacarte de ese apego en el que te encuentras, esa dependencia emocional. Vas a tener que cambiar tu autoconcepto. ¿Qué quiere decir? Que el cambio está en ti. El cambio está en ti, en nadie más. Y también vamos a llegar a una conclusión, que el problema de todo esto eres tú. Siempre has sido tú el problema. No son las personas que te atacan, no son las personas que crees que te califican, que te juzgan, no son tus jefes, tus compañeros de trabajo, no es tu pareja, no es tu familia, sino eres tú con tu capacidad de pensamiento que te generan emociones, lo que te enferma, lo que activa todas las enfermedades que tú tienes. Y hay que iniciar un proceso de curación, de sanación. Y para eso es este webinar de 6 días, donde voy a enseñarte a que tú puedas manifestar este poder de autosanación, porque sí existen las técnicas, sí existe la forma de cómo tú puedas sanarte de todas estas enfermedades, de cómo puedas tener un estilo de vida distinto que ya no te genere nuevas enfermedades. ¿Ok? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos con todos ustedes.
acerca del poder de la autosanación. Se vienen más temas durante todos estos días acerca de las técnicas, acerca de la forma, cómo poder hacer este inicio de un nuevo cambio de vida para que en el transcurso de poco tiempo, es muy poco tiempo lo que tú necesitas para autosanarte. Si quieres seguir con estos conocimientos, sígueme en estos días que voy a estar generando nuevos videos y también eh, dale compartir, suscríbete a mi canal y donde yo voy a poderte darte más tips, más entendimiento acerca de cómo mejorar nuestra vida.